La propiedad privada sobre los medios de producción ha conducido al uso deshumanizado y destructivo de la ciencia y la técnica en el modo de producción capitalista, al punto de que la objetivación de cierto conocimiento científico en la industria de la guerra para la producción de armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas y químicas, hoy en día pone en riesgo la supervivencia de la humanidad y de la mayoría de las formas de vida sobre la faz del planeta, tratándose solo de armas nucleares de miles de ojivas capaces de aniquilar casi todas las formas de vida en el planeta. Actualmente, la objetivación de la tecnología dentro de la obsolescencia programada y de un mercado donde el ilusorio poder adquisitivo de la clase media, pequeño burguesa, se instrumentaliza completamente a la imposición de los aparatos ideológicos de mercancías que no satisfacen las necesidades reales y cuya producción implica la explotación del proletariado a través del plusvalor absoluto y relativo del trabajo enajenado, de la lucha de clases, de la esclavitud asalariada, pero también supone la perpetuación de una producción tecnológica a costa de la depredación del medio ambiente, la destrucción de los ecosistemas, de la capa de ozono, la contaminación de los océanos, la deforestación, el consumo de recursos no renovables, son problemas que se derivan de la estructura misma del modo de producción capitalista y que junto a la explotación del hombre por el hombre a través del plusvalor absoluto y relativo, del trabajo alienado, de la lucha de clases, de la esclavitud asalariada por el control centralizado de los medios de producción, junto a la amenaza de una destrucción al utilizar las armas nucleares, biológicas o químicas que se acumulan en cantidades completamente irrisorias en el capitalismo, en la industria de la guerra, son dos de las amenazas principales que muestran el carácter nihilista, autodestructivo y suicida a largo plazo del modo de producción burgués. Sumando al peligro inminente que representan las armas de destrucción masiva, la aplicación de la tecnología a una industria y a mercados que a costa de la destrucción del medio ambiente producen tecnología que no responde a las necesidades reales de las mayorías, teniendo en cuenta ese carácter destructivo del capitalismo actual debido al control centralizado de los medios de producción, a la propiedad privada sobre el desarrollo científico que la orienta, principalmente a la industria de la guerra, a la industria de la obsolescencia programada, a un monopolio farmacéutico que le interesa más vender que curar, a una industria de los alimentos llena de modificaciones genéticas y químicas que causan toda clase de problemas en la salud, mientras millones de personas se siguen muriendo de hambre. El capitalismo llega a crisis de superproducción de chatarra que no necesitamos y que los aparatos ideológicos imponen como necesidades en los mercados donde el poder adquisitivo fruto de un salario que no remunera la totalidad del valor producido en una jornada de trabajo que es vida humana objetivada, son, junto a la explotación neoliberal, neocolonial del tercer mundo en el mercado mundial, junto a las expresiones políticas y culturales de la lucha de clases que abarcan desde la represión militar y por medio de la policía hasta el biopoder que menciona Foucault, hasta la represión psicoanalítica que describe Herbert Marcuse de la primera generación de la escuela de Frankfurt en el marco de su freudio-marxismo, de su articulación entre el psicoanálisis de Freud y el materialismo histórico, dan razones abundantes para hoy en día ser comunistas. Ser comunista implica abolir primeramente el plusvalor absoluto y relativo. El plusvalor es el gran descubrimiento en el marco de la crítica a la economía política de Marx. El plusvalor implica que el obrero vende su fuerza de trabajo en el marco de la esclavitud asalariada para obtener un salario que ni siquiera le remunera los medios de subsistencia y sobre todo no le remunera la totalidad del valor que produce en la jornada de trabajo. El salario remunera apenas una pequeña parte del valor, porque en el capital la sustancia generadora del valor es el trabajo humano indiferenciado, abstractamente humano,
y ese trabajo indiferenciado abstractamente humano tiene una magnitud del valor que está medida por el tiempo socialmente necesario de producción. El trabajo humano como fuerza de trabajo que se gasta en el proceso de producción de una comodidad o de un valor de uso, cuando es orientado a la finalidad particular de la producción de un medio de subsistencia, de un medio de producción, de un valor de uso de una mercancía o comodidad, se convierte en trabajo útil. Ese trabajo útil es una fuerza humana gastada en el proceso de producción, un gasto de fuerza humana de trabajo en el proceso de producción particular de una mercancía o de un valor de uso. Ese trabajo útil invertido en una jornada de trabajo produce un valor que no es remunerado en su totalidad en el salario. El salario remunera apenas un pequeño porcentaje de la totalidad del valor que es fruto del trabajo humano objetivado en la jornada de trabajo. El plus trabajo es aquella porción de la jornada de trabajo excedente no remunerada en el salario que implica que el proletario produce un valor excedente no remunerado en el salario que el burgués acumula como una ganancia excedente cuando se comercializa ese producto, y el proletariado queda únicamente con un salario que remunera apenas una pequeña porción de la totalidad del valor producido en una jornada de trabajo. Ser comunista, asimismo, implica querer abolir el trabajo alienado, la alienación entre el productor y el producto. El productor no tiene control sobre lo que produce, sea en el ámbito del obrero industrial, sea en el ámbito de aquellas personas que trabajan en la industria del entretenimiento y de la cultura, sea en la esfera de la investigación científica. El científico no puede aplicar libremente su conocimiento, sus teorías a la industria de los mercados porque hay monopolios burgueses que imponen unas ciertas características de la producción tecnológica, de la producción industrial, de la aplicación de la ciencia, la medicina, la industria, la tecnología, que hace que ese conocimiento se enajene del productor, que en este caso es el investigador, que trata de aplicar del dominio teórico de la ciencia al dominio práctico de la tecnología, un conocimiento que se materializa en técnica, que se materializa en un avance material, en un desarrollo palpable de la sociedad. Ese desarrollo no está regido por un progreso utópico y romántico que es un mito ideológico del capitalismo, sino que está subyugado y obedece a los intereses de la burguesía que evitan que el científico pueda innovar. Si un científico descubre una cura nueva, debe enfrentarse a los monopolios y a los verdaderos emporios económicos de la burguesía que controla los mercados donde se produce un medicamento particular que durante años, a causa del control monopólico del conocimiento y de ese mercado en particular, se ha utilizado para tratar una cierta enfermedad. Esa cura, lo más probable es que ni siquiera se pueda patentar, e incluso si se logra patentar, no se va a aplicar activamente para mejorar las condiciones de vida, porque lo que pesa en esos mercados es los intereses monopólicos de las burguesías que tienen el control de esas industrias. Luego, no se puede innovar libremente. Lo mismo aplica para la tecnología. Si inventan un nuevo dispositivo, se inventan un nuevo software, se inventan una nueva máquina, deben enfrentarse a los intereses monopólicos de las burguesías que controlan esos mercados, y su invención no va a permitir ningún progreso ni avance real porque los intereses de las burguesías que controlan esos mercados pesan por encima de todo interés de mejorar las condiciones de vida o incluso de innovar. Toda la innovación, entre comillas, se da bajo los intereses de la burguesía, de la clase dominante que tiene el control de los medios de producción y que a través del control también de los aparatos ideológicos y del Estado, del poder político, es capaz de imponer un régimen en donde la innovación se limita a transformaciones que estén acordes a los intereses económicos de la burguesía. Significa abolir el trabajo enajenado en todos los niveles de la producción, en el nivel de la producción de la investigación científica, en el nivel de la producción de la llamada industria cultural o del entretenimiento, y también en el marco de la producción del campesino y sobre todo del proletario en el sentido del obrero industrial, del proletariado industrial, aunque hay que recordar que la clase es una relación social a los medios de producción. La clase con el control de los medios de producción es la clase dominante y la clase que no tiene el control de los medios de producción es por consiguiente la clase dominada.
De manera que el proletariado, entre tanto que no tenga el control de los medios de producción, aplica para describir muchos sectores de la sociedad que tradicionalmente, fruto de una lectura superficial de Marx, se consideran como fuera del proletariado, fuera del lumpenproletariado, pero de hecho entran dentro de esa categoría de proletariado, en el peor de los casos lumpenproletariado, porque no tienen el control de los medios de producción. Toda persona que no tenga control sobre los medios de producción y deba vender su fuerza de trabajo en el contexto de la esclavitud asalariada, que sufra el plusvalor absoluto y relativo y que sufra el trabajo cosificado, es un proletario. El plusvalor relativo implica que el desarrollo tecnológico a merced de los intereses burgueses, no marcado por ningún progreso real ni ningún desarrollo auténtico, sino completamente subyugado a las necesidades capitalistas, implica que al aumentar la capacidad productiva se reduce la cantidad de valor cristalizado en un valor de uso o en una mercancía. La cantidad de trabajo útil, que es vida humana objetivada, gasto de fuerza humana de trabajo en el proceso de producción de una mercancía, se reduce al aumentar la capacidad tecnológica. Y al reducirse la cantidad de valor de una mercancía, no valor de uso ni valor de cambio, sino valor como vida humana objetivada, se debe reducir la proporción del salario con relación a esa disminución del valor y por lo tanto se termina aumentando la cantidad de plusvalor, que es fruto del plus trabajo, es decir, de aquella jornada de trabajo no remunerada en el salario. El plus trabajo en el plusvalor absoluto aumenta para que aumente la cantidad de valor excedente que acumule legítimamente el burgués. Ser comunista implica abolir el plusvalor absoluto y relativo, el trabajo alienado, abolir la lucha de clases, que implicaría transformar radicalmente las estructuras del Estado moderno, transformar el derecho, transformar la policía y el ejército, y en el contexto del surgimiento del capitalismo, el desarrollo del nacionalismo y el proyecto de patria, de nación, ha mostrado en diferentes contextos históricos y en diferentes momentos de la historia del capitalismo cómo la policía y el ejército se han usado una y otra vez para masacrar, para oprimir, para torturar, para perseguir, para silenciar, de manera que la policía y el ejército son organismos que ejercen el control de clase y están ahí para mantener el control de los medios de producción, para mantener la explotación sobre el proletariado. Y eso significa que en una transformación radical de la sociedad capitalista se debe abolir la policía y el ejército en su forma burguesa y encontrar nuevas formas de organización jurídica que realmente respondan a unos derechos humanos y a una noción de democracia fundamentada sobre la base de nuevas relaciones sociales de producción, a una fuerza productiva, a unos medios de producción que ya están suficientemente desarrollados. Lo que se necesita es eliminar el control centralizado de la propiedad privada sobre los medios de producción, garantizar los medios de subsistencia a todas las personas, abolir la pobreza y la miseria a través de ese desarrollo de las fuerzas productivas libres del yugo de los intereses burgueses y de la violencia cultural, política, material, económica de la lucha de clases. Ser comunista implica abolir el control centralizado de los medios de producción, pensando especialmente en la urgencia de frenar la objetivación destructiva del conocimiento científico para que no se produzcan más armas de destrucción masiva, para que no se siga perpetuando la industria de la guerra, que requiere conflictos continuamente para justificar la venta de la mercancía, que son los armamentos, y que explican, por ejemplo, las invasiones de Estados Unidos al Medio Oriente, porque la guerra es la mejor forma de crear nuevos mercados después de una crisis de superproducción, como la gran crisis de 2008. Ser comunista implica abolir precisamente las fallas de un sistema que conduce a crisis de superabundancia de chatarra innecesaria que ni siquiera son mercancías porque ni satisfacen las necesidades surgidas del estómago ni de la fantasía, sino que a partir de los aparatos ideológicos se imponen como necesidades en el mercado cuando en realidad son imposiciones de comodidades degradantes y de medios de consumo que no responden ni a necesidades espirituales ni a necesidades fundamentales de los seres humanos. Por eso el capitalismo en el primer mundo llega a crisis de superproducción, mientras en el tercer mundo se siguen muriendo millones de personas de hambre. Ser comunista hoy en día implica transformar radicalmente la estructura del modo de producción capitalista.
En el modo de producción capitalista se invierten enormes recursos para enviar naves espaciales a otros planetas, mientras millones de personas siguen muriendo de hambre, mientras el tercer mundo sigue sufriendo el yugo de la explotación neocolonial, mientras el plusvalor absoluto y relativo sigue imperando en la relación capital-trabajo, mientras la ciencia y la tecnología se siguen objetivando en proyectos cada vez más destructivos que amenazan la supervivencia del planeta, y si no amenazan la supervivencia del planeta, hacen que sea posible temer la materialización de lo que Aldous Huxley predijo en Un Mundo Feliz, es decir, el surgimiento de un nuevo poder político que, aprovechando ese desarrollo enajenado y deshumanizado de la ciencia y la técnica, sea capaz de ejercer un control, un nivel de poder, biopoder, incluso en el sentido de la biogenética, como en el caso de Un Mundo Feliz, donde las posibilidades de contestación, de acción revolucionaria en contra del régimen que tiene el poder se vean menguadas drásticamente, porque el nivel de control va a ser mucho mayor que en otros momentos históricos del totalitarismo. Ya no va a ser únicamente aparatos ideológicos, propaganda, aparatos de dominación cultural, sino va a ser el uso de ciertas tecnologías que van a incrementar el poder de la clase dominante. Ser comunista, por lo tanto, implica una relación dialéctica entre teoría y praxis. Marx, en la 11ª tesis sobre Feuerbach, dice que hasta el momento los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diversas formas, pero de lo que se trata es de transformarlo. Pero esa transformación se da con base en una comprensión teórica del modo de producción capitalista. Es por eso que Marx, en El Capital, hace un análisis científico extraordinariamente minucioso y detallado, primero del proceso de producción del capital. Entonces comienza viendo la relación entre mercancía y dinero, los dos factores de la mercancía, el valor de uso, la magnitud del valor, la sustancia generadora del valor. Dice que la sociedad capitalista tiene una riqueza que es un gran cúmulo de mercancías y que la mercancía individual es la unidad elemental de esa riqueza social burguesa. Comienza analizando la mercancía y la define como una cosa exterior que, merced a sus propiedades, satisface necesidades humanas, sean del estómago o de la fantasía. Describe la mercancía con arreglo a sus dos aspectos, el aspecto cualitativo y el aspecto cuantitativo. Describe el valor de uso, el valor de cambio, el valor de uso como las propiedades del mismo cuerpo de la mercancía que satisfacen necesidades humanas, sean del estómago o de la fantasía, a través de un medio de subsistencia o como medio de producción. Describe el valor de cambio como una relación cuantitativa de intercambio que relaciona un valor de uso de una clase con un valor de uso de otra clase. Habla de la forma relativa del valor y de la forma de equivalencia del valor, remitiendo ese valor de uso y ese trabajo útil cualitativamente distinto y particular de cada mercancía que se relaciona o se intercambia a la sustancia generadora del valor, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, el mismo gasto de fuerza de trabajo humana. Y hace todo un análisis del capital como valor en circulación, de la relación con el dinero, del plustrabajo, de las condiciones indignantes de trabajo y de explotación alienada de esos obreros que están en una condición de producción cosificada, enajenada. Y toda esa ingente construcción categorial y teórica es lo que fundamenta la acción práctica de transformación política. Esa es la naturaleza de la praxis política comunista. Una posible propuesta para reemplazar el modo de producción capitalista y el fracaso del Estado burgués que se muestra en los diferentes conflictos desde el siglo XV hasta la actualidad, conflictos como guerras civiles, dictaduras, fascismos, totalitarismos que se dan sobre la base del modo de producción capitalista. En la Unión Soviética, por ejemplo, pese a la colectivización de la agricultura que llevó a cabo Stalin, no se abolió ni el control centralizado de los medios de producción, ni el plusvalor, ni el trabajo enajenado, ni tampoco la lucha de clases, porque es que los bolcheviques en el Politburó tenían un control estatal de los medios de producción y por lo tanto en la Unión Soviética había un capitalismo de Estado, de manera que el fascismo estalinista se dio sobre la base del modo de producción capitalista. Una propuesta para transformar ese modo de producción que ha fundamentado un sistema jurídico que ha estado de parte de diferentes criminales, genocidas, de diferentes regímenes dictatoriales a lo largo de la historia, y que es un sistema completamente hipócrita que dice reconocer una serie de derechos pero en la práctica se alía únicamente al poder de la clase dominante, es el anarcosindicalismo. En la tradición anarquista se dice que el Estado tiene el deber, y en general toda autoridad,
de probar su legitimidad. Si no es capaz de probar su legitimidad, es decir, si no es una legitimidad auténtica que sea reconocida democráticamente y justificable por los actos, entonces es una autoridad ilegítima. Y el Estado burgués lo que ha mostrado consistentemente a lo largo de su historia es que es una autoridad ilegítima que implica el control de los medios de producción culturales, ideológicos, para satisfacer las necesidades de unos pocos a costa de la miseria, el sufrimiento y la explotación de las mayorías. El Estado burgués es completamente ilegítimo. Luego hay que reemplazarlo por una nueva forma de organización social que supere el nacionalismo, que es una enfermedad producto del Estado burgués. Y el anarcosindicalismo propone reemplazar la estructura política y jurídica del Estado por confederaciones de sindicatos de obreros que tienen el control de los medios de producción. Los sindicatos no me refiero al movimiento de las trade unions de Inglaterra o a los sindicatos actuales que son pequeño burgueses, sino a un sindicato en el sentido marxista, comunista, de obreros que tienen el control de los medios de producción, que han superado la lucha de clases y que están asociados libremente. Es una libre asociación de proletarios con el control de los medios de producción, sin trabajo enajenado, sin plusvalor absoluto y relativo, sin lucha de clases, que se asocian en federaciones de sindicatos que constituyen la propuesta del anarcosindicalismo. El porvenir es largo, como escribe Louis Althusser, pero las razones son numerosas. Solo basta mirar la realidad empírica, la realidad más cotidiana, actual, para ver el plusvalor absoluto y relativo, el trabajo enajenado, para ver el uso destructivo de la ciencia como resultado de la propiedad privada de los medios de producción, para ver la creciente desigualdad, miseria y pobreza en el mundo hoy en día, el problema del calentamiento global, la posibilidad de utilizar armas de destrucción masiva para destruirnos. Todos estos problemas hacen que hoy más que nunca sea urgente ser comunista, en el sentido de ser anticapitalista y de buscar una sociedad que supere las contradicciones del capitalismo, porque la alternativa es la destrucción, la alternativa es el suicidio colectivo de la humanidad, ya sea por las armas de destrucción masiva o ya sea por la crisis medioambiental, sea el calentamiento global, o sea que se agoten los recursos no renovables que terca y obstinadamente se siguen utilizando en la industria del petróleo, por ejemplo, a pesar de que está destruyendo el planeta y reduciendo las posibilidades de un futuro para nuestra especie. El capitalismo sigue empeñado en esos mercados que ponen en riesgo el futuro simplemente por su avaricia incalculable de seguir ganando y acumulando riquezas a costa de la explotación de las mayorías.